Buen día, audiencia. Soy Eita Caleb y hoy les quiero hablar de La prosa completa, volumen 3, de Howard Phillips Lovecraft, editada por Proceso y Grijalvo, en esta colección de 3 tomos que tradujo Edgardo Lois. Este volumen en particular reúne los relatos más largos del escritor y, en mi opinión, los más complejos y que seguramente los de la editorial sabían muy bien en cuanto a la selección que es mejor dejar estos después de haber leído otros relatos cortos para introducirse completamente en el mundo de este autor. Algunos relatos de aquí yo ya los había leído en otra editorial que se llama Tomo. Sin embargo, esas ediciones en lo personal no me agradan por la traducción y por las portadas, así que decidí apuntarme hacia otra traducción y otra edición porque curiosamente uno de estos relatos es de los más populares del autor y a mí no me gustó, ya que yo lo leí no en la editorial de Tomo, sino en una llamada Fontamara, y creo que no ayudó bien el espaciado ni la traducción. Pero para ello les voy a compartir mis impresiones de este volumen. El relato que abre esta antología es El color que cayó del cielo. Los personajes de este cuento viven en una granja en la que ha caído un meteorito. Este meteorito empieza a generar una serie de cambios muy extraños, no solamente en la fauna, sino también en ellos, y poco a poco el lugar empieza a ser víctima de sus poderes extraños. Este cuento yo lo había leído nada más en la edición de Tomo y creo que me quedó un poquito a deber porque siento que la traducción no estaba del todo completa, pero aquí se lució bastante el traductor y va a ser algo que repita en el resto del video, porque su traducción de este cuento me parece muy ligera, muy amena y que conserva varias cosas que incluso yo había olvidado, como el hecho de cuáles son los efectos secundarios y que no recuerdo que se mencionaran en la edición de Tomo, pero aquí sí están rescatados y por eso me parece un muy buen cuento para empezar la introducción a toda la antología. Cabe mencionar que yo a este tomo tal vez le pondría los cuentos primordiales o los cuentos de los antiguos, ya que son las figuras que van a estar de cierta manera indirecta o directamente relacionadas en las historias, y que este primer cuento, El color que cayó del cielo, va a servir como una introducción para ese mundo. El segundo cuento es el caso de Charles Dexter Ward, y este cuento era uno de los que ya tenía pendientes, puesto que no lo encontraba en algún volumen solitario y tal vez en alguna otra antología que lo incluyera, y me llamó bastante la atención que estuviera aquí porque no pensé que sería tan largo. La historia describe una investigación que es llevada a cabo por un joven académico respecto a figuras del pasado y sobre todo unos rituales desconocidos que poco a poco comenzarán a afectar su vida y la de sus seres queridos, mientras él empieza a recluirse y a estudiar cada vez más estas figuras del pasado. Se va envolviendo una trama en la cual de cierta manera podemos ver un poquito de Lovecraft siendo un alter ego, porque nos describe a Charles Dexter Ward como una persona bastante recluida, muy antisocial, que no le gusta la convivencia y que está siempre centrado en sus estudios. Cuando estaba en mi proceso de titulación, me sentí muy identificado con este Charles Dexter Ward, puesto que es tanta la investigación que lleva a cabo que poco a poco su vida se va acabando y le da tanta prioridad a estos estudios y a estos trabajos y a estas búsquedas que empieza a descuidar de sí mismo. No me pasó algo igual o algo similar, pero el sentimiento de estar tan metido en algo que te absorbe completamente de otras cosas se siente bastante cercano. Sin embargo, debo de decir que este cuento sí se me hizo un poco pesado, aunque agradezco mucho que se le haya hecho una respectiva puntuación, acompañada de un muy buen espaciado porque, no obstante, la letra es un poco pequeña y eso en algunos momentos como que llega a bajar el ánimo lector. Integrado con unos pasajes un tanto pesados porque este Lovecraft también se caracterizaba por describir eventos del pasado y contar una especie de biografía que
tal vez nos distrae un poco del cuento, pero en realidad sirve como contexto previo. Y en la manera en la cual él lo va narrando, a veces llega a mencionar muchísimos personajes que luego solamente sirven para esa función en específico, de los cuales solamente podemos rescatar 3 o 4, que en realidad son los que van a ser los importantes en la historia actual. El tercer relato es El horror de Dunwich, donde seguimos la vida de una familia bastante extraña que tiene también una historia con antepasados bastante interesantes, puesto que están involucrados con unos rituales bastante macabros que se llevan a cabo en una montaña tipo Stonehenge y que los habitantes de Dunwich los tienen como personas non gratas, que es mejor mantenerse alejados de esta gente, y es ahí donde se involucran ya varias investigaciones, puesto que el lugar ya se siente bastante hostil, hay personas desapareciendo, hay ruidos muy extraños por la noche y Dunwich empieza a volverse un lugar cada vez más macabro. Este cuento ya también lo tenía pendiente y sabía que era bastante recomendado y siento que de cierta manera es una especie de resumen del caso de Charles Dexter Ward en cuanto a estilo, porque este Lovecraft ahora ya va paseándose entre la investigación, entre algunos eventos del pasado, pero siempre mantiene un hilo de atmósfera que es sumamente gratificante y que no hace tan pesada la lectura en comparación con el caso de Charles Dexter Ward. Además de que posee una de las escenas más escalofriantes que he leído en los cuentos de este señor, puesto que mucho se habla de este Lovecraft, de que no es tan descriptivo, de que no le gusta entrar en detalles cuando se refiere a las criaturas, cuando se refiere a los seres o los dioses que habitan sus historias. Y aquí sí se puso a dar un lujito de detalles que se agradece bastante. Además de que contiene una escena final y un preludio a ese final muy emocionante. El cuarto cuento es El que susurraba en la oscuridad, un cuento que yo ya había leído previamente y del cual yo no rescataría tantos cambios entre la traducción que leí con esta, puesto que es una historia que se basa también muchísimo en la atmósfera y que bebe mucho de la ciencia ficción, ya que este Lovecraft empieza a combinar su horror cósmico, pero se quiere mantener tal vez un poquito al margen en ese sentido. Aún así me parece que es una curiosidad de él, puesto que había ese inter entre ciencia ficción y horror cósmico, y aquí logró combinar de una manera muy aceptable ambos estilos. El quinto relato y plato fuerte es En las montañas de la locura. Este relato fue el que leí en la editorial Fontamara y con una pésima traducción, con un pésimo espaciado, terminé odiando el relato. De esto hace ya muchísimos años. Sin embargo, en esta edición de Edgardo Lois, me parece que rescata muy bien toda la esencia de lo que pretendía plasmar este Lovecraft. Nos cuenta la historia de un viejo geólogo que a su vez rememora los eventos de su pasado cuando intenta disuadir a una nueva expedición para regresar a la Antártida. El objetivo de esta nueva expedición es retomar una investigación en la que él estuvo presente y es en su declaración donde nos enteramos de los secretos que él guarda, porque en esa primera expedición sucedieron cosas horripilantes. Este relato al principio puede parecer un poquito pesado por los detalles técnicos en los que ahonda Lovecraft, pero creo que poco a poco va tomando esa forma y este Lovecraft se encuentra completamente dominando toda su fórmula, ya que nos introduce en este campo de la investigación antropológica, en donde encontramos sus gustos arqueológicos y preferencias por las ciudades del pasado, ya que este relato se nutre muchísimo de la atmósfera, con descripciones de lo que esconde esa Antártida oculta,
con sus debidas conexiones y referencias a unos manuscritos bastante famosos en este universo lovecraftiano, y sobre todo con este balance que está entre el asombro y el terror, puesto que la expedición la componen varias personas que nos comparten sus notas a su vez de cómo encuentran estos vestigios de civilización detrás de esa Antártida bastante oscura y alejada, y nos comparten esa emoción y esa fascinación sobre aprender una historia oculta del pasado, pero que poco a poco se va transformando en una situación aterradora de la cual les será bastante difícil escapar. Esta traducción que leí me hizo volver a amar este relato, puesto que lo tenía como uno de los más odiados, y eso sí lo reconozco, y ahora es uno de los que más me ha gustado por su ambiente, algunos personajes y ciertas descripciones que hacen que este sea uno de los exámenes finales cuando uno vaya leyendo a Lovecraft. No por nada, en Las Montañas de la Locura inspiró bastante a la película Prometeo. Terminados los cuentos, llegamos al ensayo El horror sobrenatural en la literatura, en donde yo encuentro algunos puntos a favor y otros puntos en contra. A favor puedo decir que este Lovecraft nos está presentando su investigación respecto a la literatura gótica y a la figura sobrenatural en la literatura específicamente. En su primer capítulo, él hace una especie de resumen del resto de capítulos que va a contener, y es ahí en donde encuentra su filosofía respecto al terror y a la figura sobrenatural, que se encuentra bastante accesible. En ella podemos encontrar su fascinación por el género y cómo él resalta la importancia de leer este tipo de géneros, donde incluso se atreve a mirar un poquito hacia el futuro y medio predecir el tipo de corriente de literatura de terror y sobrenatural en la cual ya estamos nosotros. Pero me parece que un punto que sí le juega bastante en contra es que en su afán por mostrarnos cuáles son estas recomendaciones, empieza a hacer spoiler de varios libros y de varios cuentos. Principalmente, y en su mayoría, él recomienda cuentos en este ensayo, pero hay algunas novelas que él va diseccionando en cuanto a la sinopsis y en cuanto a lo que va sucediendo, y sí te revela qué es lo que va a pasar al final. Así que para este ensayo yo recomiendo ser bastante precavido, tener la libretita de notas y empezar a apuntar los títulos y autores que él recomienda. Pero hasta ahí, porque si uno se pone a leer el resto del ensayo, empieza a hacerse spoiler de 1001 cosas, lo cual hizo de manera inconsciente, puesto que nos presenta su análisis interpretativo y cómo rescata varias figuras de las historias para complementarse y para nutrir ese género que defiende, por lo que si ya leyeron algunas de estas historias, tal vez encuentren otra interpretación de las mismas. Asimismo, el ensayo se subdivide en los capítulos, además de la introducción, los orígenes del cuento de horror, la temprana novela gótica, el apogeo de la novela gótica, la renovación de la novela gótica, la literatura macabra en el continente europeo, un capítulo dedicado a Edgar Allan Poe, la tradición sobrenatural en América, la tradición sobrenatural en las Islas Británicas y los maestros modernos. Así que, en general, la selección de relatos largos me parece que es bastante adecuada, tomando en cuenta que este es el tercer volumen. En los dos anteriores encontramos otros cuentos de él, incluso poemas, que se mantienen dentro de lo corto. Sin embargo, dejar los cuentos largos para el final me parece que es un excelente acompañamiento, y sobre todo en esta traducción, que si la llegan a encontrar no tiene ningún desperdicio, es bastante accesible, pero sí recomiendo dejar este volumen para el final. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.